Bienvenidos nuevamente a Matemáticas al Tablero. Vamos a tratar trigonometría, 3 punticos, todo sobre gráficas, para recordar algunas cositas sobre periodo y transformaciones de una gráfica, transformaciones básicas que debemos tener en cuenta. Dice la primera pregunta, la gráfica a la izquierda, el periodo de la función es. ¿Cuál es el periodo? Bueno, ¿qué es un periodo? ¿Qué es un periodo en una función? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Bueno, pues inicialmente si una función tiene un patrón repetitivo, o sea, que se repite, la función seno, coseno, se llama función periódica, para que recordemos eso. ¿Qué es el periodo? Es la longitud del intervalo más pequeño que contiene exactamente una copia de ese patrón repetido. Una copia de ese patrón repetido. Entonces hay un patrón que se está repitiendo, nosotros debemos encontrar solamente ese intervalo sin repeticiones, que es donde usted diga, aquí vuelve a comenzar otro periodo, aquí vuelve a comenzar otra vez la función. Entonces, eso es un periodo. Solamente existen funciones que son periódicas. Entonces, si yo por lo menos, esta está fácil, en este caso esta función que nos están preguntando, porque coincide exactamente con el punto 0,0 y la respuesta a la pregunta está en el eje X, Entonces, vamos a empezar a hacer el recorrido, a ver una copia exacta de toda esa función. Llegué acá, pero ahí no vuelve a empezar la función. La función sigue su recorrido. Y ¡pum! Llegó aquí a este punto. ¿Qué sucede si yo vuelvo otra vez? Si sigo subiendo después del 4. Que lo que voy a encontrar es que vuelvo a estar repitiendo lo mismo que ya había hecho antes, y el periodo solamente debe estar una sola copiecita. Entonces, ¿dónde hay una sola copiecita? ¿Cuál es la longitud de la sola copiecita? Bueno, de 0 a 4 será 4, ¿cierto? 4. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Nos vamos a la segunda pregunta. La función de la gráfica es, por aquí ya nos están hablando ya de lo que tiene que ver con transformaciones de una función. Observamos que en las opciones A, B, C, D, las transformaciones que se nos dan, no hay ninguna transformación de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso hay que verlo, ¿cierto? Uno de los desplazamientos, si fuera un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, uno pudiera decir es seno de X y es más si es a la izquierda, menos si es a la derecha, pero no hay ningún desplazamiento así de ese tipo dentro de paréntesis, por lo tanto la función no está desplazada, no es la función seno desplazada o coseno desplazada. Entonces, si no está desplazada, y entonces nos referimos a nuestras dos funciones básicas, la función seno, por ejemplo, la función seno es así, ¿cierto? Llega hasta 2pi y se mueve entre menos 1 y 1. Pero ¿qué sucede? Vemos que si la función no está desplazada, ella comienza hacia abajo. En vez de comenzar hacia arriba, comienza hacia abajo. ¿Y qué es lo que hace que haga ese giro? Que sea simétrica respecto al eje X. Esa simetría se logra cuando en vez de ser la función seno de X, comienza hacia abajo y haga su recorrido al contrario, es la función menos seno de X, ¿cierto? Tiene un menos, esa es esa simetría. Bueno, vemos de que ahí hace efectivamente esa simetría, mira, ahí la hace. Ahora bien, después de hacer esa simetría uno dice, pero si yo hago esa simetría ahí, eso me queda más o menos así. ¿Por qué esta está más arriba? Bueno, porque después de hacer esa simetría, usted la sube 2 unidades, ¿cierto? Tiene un desplazamiento vertical. Todo subió 2 unidades. Entonces, después de subir 2 unidades, ahí sí encontramos la que nos están pidiendo. ¿Listo? Sabemos de que la función seno es una función par, por lo tanto, menos seno de x es igual a seno de menos x, aunque no era necesario. Mira, la opción D no tenía eso, pensé que la tenía. Bueno, entonces, como es menos seno de x más 2, nuestra respuesta final será la opción D. Es la función. Primero tuvo un giro, ¿cierto? Respecto al eje X,
¿cierto? Un reflejo, una reflexión, y después ahí sí sube 2 unidades. Vamos entonces ya a la tercera gráfica. La función de la gráfica es, bueno, aquí se nos ve bien totalmente la función, y vemos que en las opciones, en todas las opciones que nos dan, está desplazada la función. O sea, la función tiene un desplazamiento horizontal a la izquierda o hacia la derecha. Entonces, hay unas cositas que debemos recordar. Voy a mover esto porque no sé si lo necesite. Bueno, pues sé que esta parte no, pero la otra de pronto sí. Entonces, ¿qué debemos recordar? Bueno, si yo tengo una función, seno de x más algo, más, ese más me indica un movimiento horizontal a la izquierda, ¿cierto? A la izquierda. Y si dice seno de x menos, ¿cierto? Eso me indicará un giro, perdón, un giro no, una traslación hacia la derecha. Una traslación. Y no solamente se hacen las funciones seno y coseno, no, se hacen todas. Entonces, debemos encontrar primero en el caso de esta función, cuál es su periodo, aunque ahí no hay como ninguna incidencia en el periodo, pero ya que estamos estudiando periodos, digamos cuál será el periodo de esta función. ¿Cómo haríamos para medirlo? Miren que a diferencia del otro, este no pasa por el punto 0,0. Aquí sí tenemos que buscar un punto y ver que haga un recorrido completo. Donde pudiéramos nosotros hacer eso. Vamos a hacerlo más grandecito. Entonces, pudiéramos decir que este es nuestro inicio. Que este sea nuestro inicio. Y cuando la función vuelva a pasar ahí tenemos un periodo completo. Entonces, empezamos al recorrido. Y ¡pum! Volvimos otra vez al punto de donde comenzamos. ¿Cuánto fue lo que recorrimos? Entonces uno dice, bueno, desde a la izquierda tenemos 5 pi cuartos. Y a la derecha tenemos 3 pi cuartos. ¿Cuánto dentro del periodo completo? ¿Por qué ese 5 pi cuartos lo escribí positivo si dice negativo? Porque estoy hablando de distancia. Desde menos 5 pi cuartos hasta 0 hay 5 pi cuartos de recorrido. O sea, se recorrió, tuvo que recorrer 5 pi cuartos. Más otros 3 pi cuartos, eso me da 8 pi cuartos. Y 8 pi cuartos será igual a 2 pi. O sea que es una función seno, coseno de la sencillita, simplemente que la trasladaron, ¿cierto? La trasladaron. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto fue esa traslación? ¿Fue hacia la izquierda? ¿Fue hacia la derecha? Entonces, para eso, pudiéramos empezar lo más sencillo aquí. Vamos a ver. Vamos a borrar esto arriba, borrarlo del más y el menos, pero yo creo que no debería borrarlo. Entonces, vamos a dejarlo acá. Y dijimos que si la función tiene un más es porque movió hacia la izquierda. O sea, alguien la trasladó, la función normalita, función seno, alguien la mueve hacia la izquierda. Y si la mueve hacia la izquierda, cualquier cosita que la mueva, que le hice más arriba, pero cualquier movimiento que haga hacia la izquierda sería más, ¿cierto? Más. Pero si por el contrario el movimiento del que estamos haciendo, yo creo que lo estoy explicando mejor desde la gráfica, si el movimiento es hacia la derecha, pues entonces tendrá un menos en ese paréntesis. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que miren aquí este puntico. Mire, ese punto hace como si dijera, bueno, pero la función no comenzó en 0, no comenzó a subir en 0, comenzó en pi cuartos. O sea que ¿hacia dónde está corrida? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Está corrida hacia la derecha. Se corrió, se parece más a esta opción que tenemos la de abajo. Se corre, ¿cierto? Se traslada hacia la derecha. Y si se traslada hacia la derecha, ¿cuánto se traslada? Pues pi cuartos. Y si se traslada pi cuarto a la derecha, ¿cuál es la función correcta dentro de estas? Pues traslada hacia la derecha, pues va a ser menos. Entonces la función correcta es y es igual a seno de x, porque es una función común y corriente de seno, cuya solamente se le trasladó que se corrió pi cuartos a la derecha. Y esa a la derecha hace que sea menos dentro de ese paréntesis. De esta manera entonces solucionamos estos 3 punticos repasando varios conceptos
sobre gráficas que hay que tener en cuenta. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.